Que el Señor les bendiga grandemente. La paz de Jesús sea con todos ustedes, mis amados hermanos. Es un gozo realmente poder salir nuevamente hasta vuestros hogares y poder llevarles un mensaje de la palabra de Dios. Es muy necesario meditar en la palabra de Jesús. Recordemos que Dios nos dejó su palabra para que por medio de ella nuestras almas sean alimentadas. En estos momentos donde no podemos congregarnos, pues como usted ya lo sabe, seguimos acatando las órdenes del gobierno, pero vamos a meditar en la palabra del Señor. Gracias a nuestro amado Dios que nos permite por estos medios de comunicación salir hasta todos ustedes y poder llevar un mensaje que yo sé cada uno de nosotros necesitamos. Hoy vamos a ver un tema muy interesante, un tema que es necesario analizarlo, que es necesario entenderlo, que es necesario comprenderlo y entender muchas cosas que quizás pasan en nuestro diario vivir, que quizás pasan en las congregaciones, en los concilios, en las organizaciones religiosas, o de repente quizás pasan en tu hogar, en tu familia. Situaciones que nosotros podemos ver por medio de la palabra, de las cuales muchas veces nos hacemos muchas preguntas del porqué de las cosas. Hoy vamos a ver mientras los hombres dormían. Y vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 24. Quisiera por favor que fueran a sus Biblias, sé que están en casa, y podemos analizar la palabra del Señor. Vaya a su Biblia. Yo estoy utilizando, como siempre utilizamos, la Biblia en la versión Reina Valera. Así que vamos a analizar ahí en esa versión la palabra del Señor, versículo 24. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Oramos al Señor. Amado Jesús, te damos gracias por tu inmensa bondad y misericordia. Gracias por iluminar nuestros corazones con tu palabra, por dejarnos este instrumento, Señor, que en todo momento, que en todo tiempo nos ha servido, Señor, de luz, de guía, de ancla para poder, Señor, centrarnos en tus grandes propósitos. Por medio de esta tu palabra, Señor, confortas nuestros corazones en estos momentos duros y difíciles. Sé que tú confortas los corazones de tus hijos, de tu pueblo, Padre, que queremos adorarte, exaltarte, oírte, Señor, que llenes nuestras vidas con tu gracia y con tu poder, Señor amado. Gracias, mi amado Dios. Danos entendimiento en esta hora. Amén. Gloria al nombre del Señor. Como les decía al inicio, hoy vamos a ver un tema
mientras los hombres dormían. Esta es una parábola que el Señor Jesucristo la relató. Y como todos nosotros sabemos, y quisiera que quede muy bien en claro, que las parábolas no son otra cosa que hechos reales, situaciones cotidianas. El Señor Jesucristo utilizó las parábolas para poder enfocar las situaciones de hechos que sucedían, para poder de esa manera dar una enseñanza y que el pueblo pudiera entender. Y la parábola del trigo y la cizaña pues tiene esa finalidad, un hecho que normalmente pasa en los sembríos con las personas que trabajan la tierra. Pero vamos a analizar la profundidad o la esencia de esta enseñanza que nos dejó el Señor Jesucristo. Porque toda enseñanza, incluyendo las parábolas, tenían un fin específico, tenían un propósito, tenían algo que el Señor Jesucristo quería que su pueblo entendiera. Y eso es lo que vamos a analizar justamente el día de hoy. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Vamos a analizar varias cosas y vamos a ir por partes para poder entender, porque aquí resaltan varios elementos, varias cosas, varias partes, varias circunstancias. Por ejemplo, resaltan el terreno, la semilla, los cuidadores, el dueño del terreno, al cual se le llama, aleluya, un hombre o el padre de familia, y también sobresale o resalta o se nombra a un enemigo. Y vamos a analizar justamente todas estas cosas o todas estas partes. Y lo primero que vamos a ver es el terreno. Gloria al nombre del Señor. El terreno, suponemos que era un terreno muy bueno para la siembra. Y no solamente era un terreno muy bueno para la siembra, sino que era un terreno que había sido cuidadosamente preparado. El terreno no era cualquier terreno, puesto que eso nos habla del dueño de la viña o del dueño del terreno, del padre de familia, que era un hombre que sabía trabajar la tierra, que sabía de negocios. No era cualquier persona. Era un hombre que no solamente invertía, sino era un hombre que sabía invertir. Era un hombre que esperaba resultados. Un hombre que esperaba ganancias de su inversión. No era cualquier persona que por ahí dice, bueno, voy a ver cualquier terreno y simplemente vamos a ver qué pasa. No. Nosotros sabemos que este personaje o este hombre eligió muy bien el terreno. Era un terreno exclusivo. Y aparte de ser exclusivo, él trató o se esforzó o se esmeró en preparar muy bien el terreno, o sea, limpiarlo, hacerlo de una manera que esté adecuado para que cuando caiga la semilla no solamente brote, sino que no salga la maleza. Porque recordemos, y lo vamos a ver más adelante, pero lo adelanto para poder entender sobre el terreno, es que la maleza no salió por sí sola. La maleza salió porque alguien la sembró. Y al no salir por sí sola, eso nos da a nosotros el entendimiento de saber que el terreno estaba muy bien adecuado. De repente me estarán escuchando algunas personas que saben de terreno, saben de campos. Y saben que normalmente cuando las personas en las parcelas, en las plantaciones, plantan, siempre van a salir las malezas. Por más que lo hayan trabajado bien, siempre van a salir las malezas. No falta. Aquí habla de un enemigo, pero cuando hablamos de los terrenos normales, siempre usted, cuando el hombre hace sus sembríos, ha trabajado la tierra, hace sus sembríos y luego ve
que han salido por ahí algo otras plantitas, algo otras hierbas que él no las sembró. Pero este terreno no salió las plantaciones, las hierbas, la maleza por sí sola. Eso nos habla de la exclusividad del terreno o de la preparación. En todo caso, este hombre cumplió todas las normas, se encargó de que el terreno esté adecuado. Nosotros sabemos que aquel dueño de esta plantación o de este terreno es el Señor Jesucristo. La Biblia nos habla en esta parábola y hace referencia a Dios, a nuestro Padre, el Dios de los cielos, que sabe a dónde implantar su palabra. Un Dios que envió a Jesucristo, su Hijo. Un Dios que nos mira a nosotros. Y esto nos hace entender, y yo quiero que usted entienda la exclusividad del terreno que es usted, que somos nosotros, que es ese hogar donde ha entrado Jesucristo y ha sembrado su palabra. Muchas personas, muchos creyentes ni siquiera se dan cuenta de lo que son en Dios. Y queremos entender que nosotros somos exclusivos de Dios. Que Dios no solamente vino y tiró su palabra, aunque Dios dice que ha dado su palabra por todos los rincones, pero cuando Dios viene a nuestras vidas y siembra su palabra en nuestros corazones, el Señor se encarga de preparar, entienda esto, nuestros corazones. Porque el hombre natural, el hombre normal, no es capaz de entender los propósitos de Dios. Si fuera por nosotros, nunca hubiéramos venido a Jesús. Porque en todo caso muchas personas vinieran a Cristo. Muchas personas que se creen intelectuales e inteligentes vinieran al Señor y las iglesias estuvieran llenas si se tratara de los hombres. Porque mucha gente necesita de Dios. Mucha gente en realidad quiere saber de Dios, pero no vienen. Es que entonces Dios, para poder implantar en nosotros su palabra, Dios ha tenido que preparar nuestras vidas. Nuestros corazones fueron preparados. El terreno en nuestro interior fue trabajado exclusivamente por Dios. Por eso es que yo, cuando escucho muchos testimonios, mientras escucho los testimonios y las personas relatan los testimonios, ex delincuentes, ex asaltantes, ex drogadictos, ex alcohólicos, ex homosexuales, ex brujos, siempre escucho esta palabra: Dios estuvo tratando con mi vida. No crean que las personas simplemente llegaron y me convertí a Cristo. No, siempre ha habido un trato de Dios en sus vidas. Dios ha venido tratando con ese brujo, Dios ha venido tratando con ese delincuente, Dios ha venido tratando con ese homosexual. Esa es la preparación. Ellos no saben, pero Dios ha estado preparando el terreno. Dios ha estado tratando, aleluya, en su vida de tal manera que cuando llegue el momento de que finalmente la palabra del Señor y la gracia de Cristo sea implantada en su corazón, no tengan duda en decir: realmente Él es el Señor, estuvo tratando conmigo y hoy lo amo con todo mi corazón. Recientemente escuché un testimonio de un ex homosexual de nuestra iglesia y dice que Dios estuvo tratando con él. Cayó enfermo, un día vamos a escuchar su testimonio. Tenía SIDA, era homosexual, un hombre perdido totalmente. Cayó en la cama de un hospital. Cuando su vida se acababa, le llegaban a predicar de Cristo, y mucho antes de que llegue ese momento tan crucial, ya le hablaban del Señor y ellos rechazaban. Dios estaba preparando su vida. Aún estando enfermo en la cama de un hospital, Dios seguía tratando con él. Pero sé que él siempre se retraía, no quería aceptar, hasta que llegó el momento que no tuvo dudas. Él es el Señor. Y abrazó a Dios con todo su corazón. Y hoy tiene una fe genuina que solamente puede nacer en un corazón que previamente Dios ha trabajado en él. Todos nosotros, yo quiero que me entiendan, vuelvo a reiterarlo.
Somos exclusivos, un terreno exclusivo, un terreno preparado por Dios. Y qué maravilloso saber en estos momentos que Dios ha estado tras de nosotros, preparando nuestro corazón, preparando nuestra mente, preparando nuestra vida, porque quería hacer algo en cada uno de nosotros. Quería implantar su palabra, quería llenarnos de su amor, de su gracia, de su bondad, de su verdad, de su salvación. Quería libertarnos. Quería regalarnos la vida eterna. Y entonces podemos entender la exclusividad del terreno. ¿Por qué? Porque el terreno no brotaba maleza por sí sola, a menos que alguien la sembrara. Y aquí es donde voy a dirigirme realmente a los verdaderos cristianos. Porque el verdadero cristiano es una persona que no saca de él cosas malas, porque la Biblia dice que el bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, pero el malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. El que ha sido trabajado por Dios verdaderamente, el que verdaderamente el Señor ha tocado su vida, el que verdaderamente Dios ha llenado su corazón, ya no brotan cosas malas. El verdadero creyente es una persona nueva, por eso dice la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo habla mucho de eso. Por ejemplo, dice: despojaos del viejo hombre y vestidos del nuevo, creado de acuerdo a la justicia. Es que el nuevo hombre es creado de acuerdo a la justicia de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos hace entender a todos nosotros. Que Dios nos ha trabajado, que Dios nos ha hecho, o que Dios ha implantado su gracia en nuestras vidas de tal manera que no nos corrompamos. Ahí es donde vemos que Dios ha hecho perfecto al hombre. Dios hizo perfecto al hombre, pero el hombre se corrompió. Dice la palabra del Señor: he aquí, yo lo único que sé es que Dios hizo perfecto al hombre, pero los hombres buscaron muchas maldades, dice el libro de Job. Son los hombres los que se han corrompido. Y Dios, cuando habla también de esta viña, en el libro de Isaías, también se menciona sobre esto mismo a Israel. Gloria al nombre de Jesús. Porque Dios llamó a un Israel, le mostró, mire, que Dios no simplemente llamó a Israel y le dijo: bueno, tú vas a ser mi pueblo, yo voy a ser tu Dios, y sabes que tienes que creerme, tienes que creer en mí ciegamente. No, Dios preparó el corazón de ellos. Recuerden Egipto, 10 señales que no podían quedar duda de que Él era Dios. Columna de fuego separando el ejército del faraón, para que no se acercara al pueblo de Israel cuando estaba frente a ese mar donde era imposible escapar. La columna fue enviada de parte de Dios para que no se acercaran a los israelitas y les hicieran daño, y después Dios les abre el mar. Yo me imagino la cara de los israelitas mirando tremendas proezas. Oye, hermano, no era algo, no era una señal pequeña. Algunos quieren minimizar, pero entienda esto. Eso era una gran señal, un torbellino de fuego, porque cuando habla columna es como tipo un torbellino que comenzó a darse vuelta, y que ellos vieron esa columna de fuego, ese torbellino de fuego que separó entre los dos bandos, tanto el ejército, separando el ejército de los egipcios y el pueblo de Israel. No podían acercarse. ¿Quién era el que había hecho eso? ¿Cómo estaría la expresión en el rostro de los israelitas? Y luego aún viendo y diciendo: bueno, aunque el fuego nos está separando para que no nos hagan daño, sin embargo el mar nos está deteniendo y nos está encerrando el paso. Pero de pronto miraron y vieron cómo el mar se abrió frente a sus ojos. Dios estaba preparando sus corazones. Les hace caer pan del cielo, llamado el maná, para que ellos se alimentaran. Cuando no había agua, les saca agua de la roca. ¿Qué más quería?
¿Qué más preparación del corazón de ellos querían para que entendieran que Jehová era el Dios verdadero? Ellos lo sabían. Ellos deberían de amarlo con todo su corazón, no había dudas. Los dioses egipcios a los cuales ellos habían estado acostumbrados y mirando cómo los egipcios adoraban, ellos sabían que eran falsos, que nunca habían hecho nada. Es más, cada una de las plagas está comprobado que cada una de las 10 plagas fue una derrota de Jehová a uno de los dioses de Egipto. La plaga del agua roja fue una derrota a un dios. La plaga de las moscas derrota a otro dios. La plaga de las ranas derrota a otro dios. Todos los dioses de Egipto fueron derrotados en cada una de las plagas. Jehová salió como el victorioso, como el poderoso, como el grande. Su corazón estaba preparado, pero ellos no entendieron, se corrompieron. Dios había preparado su corazón. Dios no había hecho, aleluya, a su pueblo un pueblo ingrato. Ellos mismos buscaron su propio mal. Dios no tiene hijos malos. Dios ha llamado un pueblo cual Él lo ha limpiado y lo ha purificado. Todos nosotros, usted, hermano, que me esté escuchando, usted ha sido limpiado por la sangre de Cristo. Su corazón ha sido purificado, su mente ha sido cambiada, sus vestimentas Dios las echó y Dios le puso lino fino. Le puso una vestimenta nueva, lo vistió. Y allí el simbolismo de lo que habla el libro de Zacarías capítulo 3 con la coronación simbólica de Josué. Los que habrán leído esa historia recordarán. Dice que se mostró al sumo sacerdote Josué que estaba con vestidos viejos, harapientos. Una situación caótica, terrible. Y dice que el ángel de Jehová viene y le dice: cámbienle vestidos, esos vestidos, y pónganle vestimenta nueva. Pónganle mitre en su cabeza. Porque es exclusivo. Así Dios nos prepara, así Dios nos limpia, así Dios nos purifica, así su sangre hace el trabajo en nosotros. Los pensamientos malos se van del cristiano que ha sido tocado por el poder de Dios. La palabra del Señor ha sido sembrada en nuestros corazones. Ese es el terreno. El terreno era bueno. El corazón era exclusivo. Tu corazón era exclusivo. En ese corazón preparado, allí sembró Dios su palabra. Yo sé que muchos cristianos ahora, en estos momentos, ni ellos mismos se reconocen. Sé que muchos cristianos dicen: no me reconozco yo mismo, yo no soy el mismo, no soy el que antes fui. Algo pasó en mí. Mi mente ya no es la misma que cuando me convertí. Mi corazón no es el mismo que cuando me convertí. Mis ojos no son los mismos que cuando yo me convertí. Disfrutaba de la grandeza de Dios, disfrutaba del amor de Dios, disfrutaba de la unción de Dios, disfrutaba del poder de Dios en mi vida. Hoy no siento nada. Hoy no entiendo nada. Mi corazón aborrecía lo malo. Mis ojos aborrecían lo malo. Mi mente no permitía pensamientos malos. Hoy me siento contaminado. Hoy me siento abrumado. Siento que mi vida está oprimida, presionada. Siento pesada mi mente. Gloria al nombre de Jesús. El terreno era exclusivo. Eso dice al menos la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y vamos a ver las semillas. No digo las semillas porque aquí se identifica dos tipos de semilla. Una que era la semilla del trigo y otra era la semilla de la cizaña. En el terreno muy bien preparado, en el terreno muy bien acondicionado, allí él, entienda esto, yo quiero analizar pausadamente todo esto para que podamos entender, porque la misma Biblia nos da los parámetros para entender estas cosas. Aquí nos dice que este hombre, que quizá demoró, se esforzó, pero preparó muy bien el terreno, de tal manera que no saliera malezas, de tal manera que sea exclusivo, de tal manera que sea adecuado. Dice que no sembró cualquier semilla. De hecho, el trigo era una de las plantaciones más
solicitadas, más prestigiosas de ese tiempo. Ahí no había arroz, allí no habían otras cosas. El trigo, el sembrío del trigo era lo principal, y eran las plantaciones que movían las economías de los pueblos de aquel entonces. El comercio de trigo, el trigo servía para todo prácticamente. Era una de las materias primas para la alimentación de la gente. Entonces, de por sí ya el trigo tenía notoriedad y tenía exclusividad, porque era lo mejor que los pueblos podían sembrar. Si había, hermano, la economía se movía por esto, la gente quería sembrar eso. Gloria al nombre del Señor. Pero no solamente hablamos de semilla de trigo, exactamente, o solamente, sino que dice que se encargó de que fuera buena semilla. No solamente de que el trigo en sí ya era bueno, sino que trató de buscar la mejor semilla, porque aquí lo dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Sembró buena semilla, o sea, la semilla también fue exclusiva. Era exclusivo el terreno, era bueno el terreno y era buena la semilla. Bendito sea el Señor. No buscó cualquier semilla. Yo no sé cómo hizo. No sé si pagó más. No sé si él mismo la preparó. Porque en esos tiempos solían las personas preparar su propia semilla. Tenían técnicas de cómo preparar la mejor semilla. Uno, para que fuera, aleluya, para que dé buen fruto, para que no trajera plaga, para que los granos fueran buenos granos y aseguraran la cosecha. Como hoy en día también se hacen, aunque hoy existen otras técnicas sofisticadas en maquinarias y en tecnología, pero en ese tiempo también la gente preparaba buena semilla. Y nosotros podemos ver que la semilla es la palabra de Dios. Dios no solamente nos dio su palabra, sino se preocupó de darnos la buena palabra. Porque Dios trae buena palabra, Dios no trae mala palabra. Los hombres son los que traen malas palabras. Los hombres son los que corrompen la palabra de Dios. Pero Dios siempre trajo la palabra verdadera. Desde el primer momento, desde sus primeras palabras. Allá en el libro de Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, después de que Juan fue encarcelado, Jesucristo dice, apareció predicando el evangelio diciendo: el reino de los cielos se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido, y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Esa era la palabra. Cuando todos hablaban de una religión normal, cuando todos hablaban, aleluya, de muchas cosas que querían agradar a Dios. Cuando los fariseos decían que amaban a Dios. Cuando los saduceos, los escribas decían que amaban a Dios. Jesús se apareció y le dijo: arrepiéntanse. Cuando la secta de los fariseos aparecía como la mejor de las sectas, como el mejor de los movimientos, como el exclusivo de los movimientos, los más espirituales, ayunamos, oramos, hacemos tantas cosas, parecían como las más grandes, los más santos para Dios. Jesús les dedicó un capítulo entero, Mateo capítulo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Cuando todos los alababan a los fariseos, cuando los fariseos se creían ya con un pie en el cielo, el Señor les dedicó todo un capítulo, no para resaltar sus virtudes, sino para atacar o para poder resaltar, pero las cosas malas que ellos tenían. Gloria al nombre de Jesús. El Señor Jesucristo fue claro. La palabra de los apóstoles fue clara la palabra de Pedro. Cuando en aquel mensaje después del Pentecostés se paró frente a ellos y les dijo: vosotros habéis matado. Vosotros, ustedes son los que rechazaron al Hijo de Dios. Cuando le dijeron: ¿qué haremos? Arrepentíos. Arrepentíos. Esa es la palabra verdadera. Una palabra que no tolera el pecado, una palabra que no tolera lo malo, una palabra que
exalta la santidad de Dios, que exalta la majestad de Dios, que exalta la pureza de Dios y que implanta la pureza de Dios también en nosotros, en nuestro interior y en nuestro exterior. Porque por ahí muchos corrompen la palabra y comienzan a decir, alabado sea el nombre del Señor, que no es así, que la santidad es interna, que no es externa. Pero nosotros sabemos que Dios quiere, aleluya, tener una santidad interna y una santidad externa. El resto es palabra de los hombres. La buena semilla, la buena palabra del Evangelio. Gloria al nombre del Señor. Es una palabra exclusiva, es una palabra verdadera. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. No es una palabra cualquiera, amado hermano. Esta no es una palabra cualquiera. Dios nos ha traído una palabra genuina, una palabra que liberta. Una palabra que nos quita la ignorancia, que nos saca la venda de los ojos. Una palabra que al diablo, aleluya, lo derrota. Que nos hace libres. Por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. La verdad es la palabra. No lo dicho de los hombres, no la doctrina de los hombres, no la teología de un movimiento, no los dogmas de una iglesia, no las enseñanzas de las sectas, no los dictámenes de las instituciones religiosas. Es la sola palabra de Dios. Es este evangelio puro. Es este evangelio real, incorruptible, que es sal, que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro camino, que es espada. La exclusividad de la palabra. Era buena semilla, era una semilla exclusiva, era una semilla, aleluya, adecuada, gloria al nombre del Señor. ¿Pero qué era la cizaña? La cizaña, aleluya, vamos a ver algunas malas características de la cizaña. La cizaña le quitaba oxígeno al trigo. ¿Por qué? Porque las plantaciones de trigo, no crea usted que él iba y tiraba solamente, no. El trigo se sembraba en surcos. Tenía una distancia de siembra para poder asegurar, aleluya, el crecimiento bueno de la plantación. Pero la cizaña, al caer al lado de él en la distancia no adecuada, entonces le quitaba espacio, un espacio que estaba reservado para el trigo. Por abajo hacían estragos las raíces porque se entremezclaban con las raíces del trigo y pues le quitaba terreno. Por arriba le quitaba oxígeno, le quitaba aire. No la dejaba crecer, gloria al nombre del Señor. Pero eso no es lo único. Dice que a simple vista, escúcheme, a simple vista, el trigo parecía, o la cizaña, perdón, parecía trigo. ¿Sabe lo más terrible de esto? Que pensaba que todo era trigo. La cizaña se confundía con el trigo. Porque muchas veces hay enseñanzas que parecen ser palabra de Dios, que las enmascaran, que las enmaquillan. ¿Por qué cree usted que hoy en día muchos han caído en las garras del sectarismo? Los testigos de Jehová creen que sus enseñanzas son las mejores, que es palabra de Dios, que es la palabra que Dios ha enviado a los hombres, porque tienen una astucia a los hombres de enmascararla. ¿Cuántas enseñanzas falsas se están dando hoy en día en el mundo entero? ¿Cómo el diablo no estará saturando las redes sociales? Estará saturando estos canales que nosotros también estamos utilizando. Porque se tiene que cumplir, dice que, aleluya, llegará tiempo donde no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Hoy en día hay comezón de oír producto de lo que estamos pasando y la gente está buscando a dónde. Y yo sé que muchos creyentes están acudiendo a la internet, están acudiendo a YouTube, están buscando mensajes. La gente quiere palabra. No solamente creyentes. Yo sé que hay gente que no conoce a Dios
por motivo de las circunstancias que estamos viviendo, andan buscando palabra. No van a las iglesias porque no pueden ir, las iglesias no están funcionando. Sino yo sé que las iglesias, aleluya, tuvieran muchos visitantes de gente que tengan que decir, pastor, ore, porque hay muchos presidentes que lo están haciendo, familias que están aplaudiendo eso y diciendo eso queremos, vamos a Dios. Pero la gente se está encontrando con falsas enseñanzas que parecen ser reales, que parecen ser verdaderas, que parecen venir de Dios, pero están enmascaradas. Enseñanzas que corrompen. Enseñanzas que en lugar de informar al pueblo lo desinforman. Enseñanzas que antes de libertar al pueblo lo esclavizan. Enseñanzas que en lugar de sacarle la venda de los ojos los hacen más ciegos. Que en lugar de sacarlos de la ignorancia los sumergen en la más profunda ignorancia. Que en lugar de que esa palabra los liberte de la inmundicia, del pecado, más bien los sumergen en inmoralidades. En lugar de agradar a Dios, que esa palabra les lleve a acercarse a Dios, a adorar a Dios en espíritu y en verdad y agradarlo, más bien llevan a los hombres, más bien a desagradar a Dios, a deshonrar a Dios. Son malas enseñanzas. En estos días vamos a hablar también sobre eso. Sobre enseñanzas cuestionadas, sobre la santidad, sobre la pureza espiritual. Vamos a ver con la palabra de Dios, no con los dichos de los hombres, porque los dichos de los hombres no valen. Dijo Pablo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Los dichos de los hombres no valen aquí. No, que mi pastor me dijo eso, que el concilio tal, que el obispo tal, que el cardenal tal, que el anciano tal. Acá no valen los concilios, acá no valen los dogmas, acá no valen las enseñanzas, acá no valen las reuniones de obispos, de cardenales y de ancianos y de superintendentes de sectarismo. Acá lo que vale es la enseñanza de la palabra de Dios y lo que Dios realmente quiere para el hombre, para libertarlo de las cadenas del diablo. Eso es lo que vale, eso es lo único que sirve. Eso es lo único que Dios quiere. Esta palabra incorruptible, que muchos la están corrompiendo, que muchos le están tergiversando, que muchos le están manipulando, que muchos le están ensuciando. Que tenemos que decirlo claramente, lamentablemente, que muchos se ensucian la palabra de Dios. Y por eso es que hoy en día hay tanto cuestionamiento al evangelio. Es por eso que hoy en día mucha gente no cree en el evangelio. Es por eso que hoy en día están cuestionados muchos líderes religiosos. Están cuestionados pastores. Están cuestionados ministros. Están cuestionados cardenales. Están cuestionados altos mandos de las oligarquías religiosas. Porque están corrompiendo la palabra de Dios. Y porque eso ha tocado las fibras más sensibles de la gente. Que ya no cree en el evangelio. Que ya no creen la palabra, que escuchan una cosa de uno y otra cosa de otro, que escuchan una enseñanza aquí y otra enseñanza allá, que se dijo esto y que se dijo lo otro, que se dijo a favor y que se dijo en contra, donde están haciendo cosas que la Biblia no dice, pero que están buscando excusas en la misma palabra para poder respaldar sus aberraciones, sus pecados, para poder respaldar sus enseñanzas falsas, para poder respaldar la corrupción que hay dentro de esas congregaciones, donde manipulan la palabra para aprovecharse de la gente, para sacar dinero, donde manipulan la palabra para su propio beneficio personal. Hay un juicio. Hay un juicio para todo el que altere la palabra de Dios y no se conforma a las sanas palabras de Dios. Eso le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Pero tú estás de acuerdo a la sana doctrina. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, note, sanas palabras
de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Y aunque parece que supiera, porque eso es lo que vemos hoy en día. Oh, cuánto sabe, oh, cuánto hay de enseñanza ahí. Oh, los testigos de Jehová creen que son tremendos en enseñar. No, no hay nadie ahí. Hemos aprendido muchísimas cosas y hasta han corrompido un texto bíblico para decir que las mejores enseñanzas están ahí. Ese texto que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Palabra verdadera. Un texto que está respaldado por los originales, en el griego original, pero que la secta de los testigos de Jehová lo ha manipulado y ya no dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Ahora dice ellos en su Biblia: y esta es la vida eterna, que estén adquiriendo conocimiento de ti. Por eso es que ellos se centran en las enseñanzas, se centran en el estudio de la Biblia. De hecho, cuando los inicios de los testigos de Jehová eran estudiantes de la Biblia. Ellos se centran en eso, en el estudio de la palabra de Dios, en adquirir conocimiento. Y por eso ellos, cuando usted no sé, los que se han logrado topar con algunos de ellos, dicen: oh, cuánto conocimiento tienen. Ellos centran toda su vida en ese conocimiento, pero un conocimiento falso, un conocimiento corrompido, un conocimiento, aleluya, que no quita la venda, sino que más bien le pone la venda, que los extravía. Poder en la sangre de Cristo. Bendito sea el Señor. Y entonces por eso muchas personas, mucha gente, muchos líderes religiosos están enseñando lo que no es. Recordemos que el Señor dice que sembró buena semilla en su tierra, buena semilla en su campo. Dios ha sembrado en nosotros buena semilla. Dios ha sembrado en nosotros la más exclusiva de la semilla, la palabra de Dios. Dios creó las congregaciones, los concilios, con buenas semillas, con buena palabra. El apóstol Pablo anduvo por toda Asia, llegó hasta Europa, predicando la buena palabra de Dios. La palabra incorruptible del evangelio que ha llegado a todo el mundo, dijo el apóstol Pablo. Gloria al nombre de Jesús. Esa era la palabra que Pablo andaba por todos los lugares a donde iba: Filipo, Corinto, Atenas, Colosas, Tesalónica, Berea. Y por todos los lugares a donde él se movía, implantaba esta palabra. Pero después llegaron falsos maestros, porque él mismo lo dijo: yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas, corrompiendo, dice así, a los discípulos del Señor, corrompiendo la palabra. Y hasta nuestros días se ha extendido esto. ¿Pero por qué sucede eso? Eso no debería de pasar. Con un terreno exclusivo, preparado, adecuado para que no críe maleza. Con una buena semilla no debería de esto haber pasado. Pero lamentablemente tenemos que decirlo con todo dolor del corazón, que esto está pasando hoy en día. Puede estar pasando en tu vida, puede estar pasando en tu hogar, en tu familia, o en tu iglesia, o en ese concilio, o en ese movimiento religioso. Está pasando hoy en día. Eso es lo que está aconteciendo en nuestros días. Pero ¿cómo pasó? ¿Cómo se ha corrompido el evangelio? ¿Por qué se han corrompido las gentes? ¿Por qué hay tanto pastor corrupto? Tengo que decirlo claramente. ¿Por qué hay tantas enseñanzas falsas, malas? ¿Por qué se ha multiplicado el sectarismo? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo pasó? ¿Cómo vino? Es la grande pregunta. ¿Cómo esa iglesia que era de sana doctrina hoy ya no es de sana doctrina? ¿Cómo ese pastor que enseñaba cosas buenas y que decían: oh, qué bueno, cómo Dios lo usa, tremenda unción? Lamentablemente hemos visto pastores ungidos, llenos del poder de Dios, que Dios los ha usado de una manera poderosa, que cayeron de la gracia de Dios, y que después de estar enseñando, aleluya, a favor de la santidad, hoy están enseñando lo contrario. Que después de haber estado enseñando, aleluya, en contra del adulterio, ahora ellos mismos cayeron en el adulterio.
que después de haber estado enseñando en contra de la fornicación, líderes que han caído en fornicación, que están viviendo una doble vida en el Evangelio de Jesucristo, que Dios no les enseñó, que Dios no les dio. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Que hoy en día están ahí y todos se preguntan, ¿pero por qué? ¿Por qué cayó la iglesia tal? ¿Por qué cayó el movimiento tal? ¿Por qué cayó el concilio tal? ¿Por qué se corrompió tanto el pastor tal? ¿Por qué hoy en día habla así? Ahí entonces viene el problema de los cuidadores. Porque aquí dice, cuando salió, versículo 25 dice, pero mientras dormían los hombres, escuche esto, mientras dormían los hombres. ¿Sabe cuándo sucedió esto? Cuando se quedaron dormidos los que deberían de haber estado cuidando. ¿Sabe cuándo el diablo viene y hace estrago, cambia la doctrina? ¿Sabe cuándo Satanás corrompe a los líderes? Cuando los líderes caen en un sueño espiritual. Cuando los líderes, cuando los cristianos se duermen en un sueño profundo. Cuando le permiten al desaliento, al desánimo. Cuando permiten que Satanás, aleluya, venga y les dé un sueño espiritual, ahí es donde Satanás aprovecha. Por eso Satanás, una de las cosas, aleluya, principales que hace para poder sembrar su sana doctrina, es traer el desaliento, el desánimo, hacer que los creyentes caigan en un sueño, en un dormir espiritual. Allí entonces le es más fácil para Satanás, que el Señor lo reprenda, sembrar su falsa doctrina. Hoy en día, muchos líderes religiosos están dormidos, están en un sueño profundo, no se dan cuenta. Y entonces el diablo viene y comienza a sembrar. Los cuidadores, los que deberían de haber estado cuidando, los que deberían de haber estado alerta, porque para eso los contrataron, porque para eso el padre de familia los puso ahí, para que cuidaran el terreno. Y nosotros hemos sido llamados para eso, para cuidar nuestras vidas. Usted de repente puede decir, pero yo no tengo culpa, yo no soy pastor. Pero usted tenía que haber estado velando su vida, porque Jesús dijo, mirad por vosotros mismos, mirad por vosotros mismos. El apóstol Pablo también dijo, alabado sea el nombre del Señor, gloria al nombre de Jesús, que cuidáramos de nosotros mismos, que veláramos por nosotros mismos. Usted tiene que cuidar su vida, usted es responsable por su vida espiritual. Dios preparó su terreno, Dios preparó su corazón, Dios preparó tu mente, Dios preparó tu cuerpo, lo llenó de santidad, le dio la palabra de vida. Y es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad, de poder permitir que esa palabra crezca y dé fruto, y no permitir que Satanás, que el Señor lo reprende, mine nuestras vidas, destruya nuestra vida, o que ponga falsedades en nosotros. Tenemos la responsabilidad, amado hermano, de mirar por nosotros mismos, de cuidarnos a nosotros mismos. Si no te cuidas tú mismo, ¿quién te va a cuidar? El pastor no puede estar las 24 horas contigo, él da la palabra, pero no está en tu trabajo, no está en tu cuarto, no está en tu casa, no está donde tú te mueves. No puede manipular tus ojos para que se desvían. Eres tú el que tienes que cuidar tu propia vida, para que Satanás, que el Señor lo reprenda, no ponga cizaña dentro de ti. Cuánta gente que Dios les dio amor hoy están en amargura en las iglesias, tienen odio, tienen rencor en su corazón. Se han corrompido sus vidas, no son los que antes fueron. Hoy albergan rencillas, hoy albergan rencores. Por eso es que encontramos en las iglesias grupitos, en las familias grupos, donde yo estoy con él, yo no estoy con él, y le llevo rencor y le llevo resentimiento por algo que pasó. Ya no perdonan de corazón. Han permitido que Satanás entre a sus vidas. Han permitido que Satanás corrompa sus corazones, corrompa sus mentes. El diablo ha venido, los ha encontrado dormidos, y muchos siguen dormidos aún. Y el diablo sigue metiendo más cizaña dentro de su vida, dentro de su corazón, dentro de su mente, dentro de su hogar.
Por eso el hogar ha dejado de ser el hogar cristiano que un día fue. Por eso la familia ha dejado de ser esa familia unida que un día fue. Por eso ese pastor dejó de ser ese pastor que un día fue. Ese líder dejó de ser el líder que un día fue. Porque algo pasó. Porque algo sucedió. Porque no estuvo atento. Porque no veló. Porque no guardó el terreno que es su corazón. El terreno era exclusivo. El terreno era bueno. Dios lo preparó con mucho esmero. ¿Usted cree cuánto dolor no sentí el dueño de este terreno? Lo preparé con tanto amor, lo preparé con tanta dedicación. Me aseguré de hacer las cosas bien para que hubiera una cosecha buena. Pero mira lo que ha pasado hoy en día. ¿Cómo creen que se sienta Dios hoy en día mirando la situación actual del evangelio, de la religión en el mundo entero? ¿Cómo creen que se siente Dios cuando mira las falsas doctrinas, cuando mira las iglesias que se están corrompiendo, cuando mira los líderes que se corrompen por dinero, que no les importa el rebaño? Se cumple lo que dijo el apóstol Pablo. Vendrán tiempos donde no perdonarán el rebaño, donde no perdonarán el rebaño, donde no perdonarán nada, donde lo único que importa es llenarse los bolsillos, donde lo único que importa es tener más gente para tener más dinero, corrompiendo la palabra de Dios. Pero vamos a dar cuentas. Un día usted va a dar cuenta. Pueda que sus bolsillos se llenen de dinero, pueda que sea el hombre más poderoso religiosamente, pueda que usted se dé la gran vida hasta con aviones privados, hasta con casas lujosas. Usted, predicador que vende el mensaje, que vende la palabra, que corrompe el evangelio, pueda que usted se haga grande. Por un día estaremos frente a frente en el trono, en el juicio del gran trono blanco delante de Dios, a quien rendiremos cuentas. ¿Cómo creen que se siente Dios cuando ve cristianos rencorosos, llenos de amargura, llenos de odio, peleando en las congregaciones? ¿Cómo usted cree que ve Dios hoy en día desde lo alto la gente que ya no le importa ser santo para Dios, que abiertamente se han entregado a la lujuria y a los placeres carnales? ¿Cómo cree que ve Dios cuando hoy en día se han fundado las iglesias gay, donde hoy en día se casan homosexuales en las mismas congregaciones? ¿Cómo crees que ve Dios hoy en día donde al alcohólico, donde a la prostituta, donde a ese que se ha convertido para cambiar su vida porque no puede más, y porque es un artista, porque es una persona de la sociedad, del ámbito de la fama, se le permite y no se le habla la verdad, y se le permite vivir una doble vida, una vida falsa que Dios no ha elegido para ellos por intereses personales? Dice aquí que mientras los hombres dormían, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Por qué se corrompieron las iglesias? ¿Por qué se han corrompido los concilios? ¿Por qué se han corrompido los cristianos? Porque se durmieron. Hay un dicho en el mundo que dice que se duermen en sus laureles. Hay mucha gente que está dormida en sus laureles. Cristianos dormidos en sus laureles. Cristianos que no entienden la realidad que estamos viviendo. Aún sé que hoy en día, ahorita mismo, hay cristianos que no entienden la magnitud de la situación que estamos viviendo, y que esto lo toman como una anécdota más, como una historia más. Estamos viviendo tiempos, momentos muy difíciles.
donde se necesita que el creyente, que el cristiano se meta en Dios, busque a Dios, donde necesitamos la unidad, pero la unidad verdadera, donde necesitamos, aleluya, unirnos para invocar a Dios, dejarnos, aleluya, dejar atrás las falsedades, dejar atrás la hipocresía espiritual, dejar atrás la enseñanza falsas y ponernos en la brecha, ponernos en las manos del Dios de los cielos y clamar al Dios por misericordia. Eso es lo que necesitamos hoy en día. No necesitamos aprovechar el tiempo para pasarla. Son vacaciones para muchos. Este es tiempo para entender el verdadero problema, la verdadera situación, y pedirle a Dios misericordia. Cuando los hombres dormían es que Satanás vino y sembró cizaña. Los hombres, los líderes religiosos están preocupados en otras cosas. Los líderes religiosos están preocupados en otras cosas y no ven cómo Satanás está haciendo estragos dentro de sus congregaciones. Dentro de tu congregación, pastor, ministro, líder religioso, sacerdote, cardenal, obispo. Dentro de tu congregación el diablo está haciendo estragos. Dentro de tu familia, varón, mujer, padre de familia. Dentro de tu propia vida está haciendo estragos Satanás, que el Señor lo reprenda. Vuelvo a reiterar lo que dije antes, la cizaña, parecía trigo. Se confundía con el trigo, cualquiera que lo miraba a simple vista parecía que era trigo. Pero ahí, entienda esto, los cuidadores no se dieron cuenta. Miren, los cuidadores no se dieron cuenta, porque muchas veces muchos no se dan cuenta de lo que está pasando. Muchos no se dan cuenta de lo que está sucediendo en sus propias iglesias, en su propio hogar, en su propia vida. No se dan cuenta. Ellos no se habían dado cuenta ellos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pero no se dieron cuenta que el trigo se sembraba ordenado y la cizaña en desorden. Y ellos no se dieron cuenta cuando vieron que el trigo estaba sembrado por surcos muy bien definidos, y de pronto comenzaron a salir hierbas en lugares donde no había sido sembrado el trigo, todo desordenado. Porque siempre las falsas enseñanzas traen desorden, provocan controversia. La palabra no crea controversia, la palabra no crea desorden. Gloria al nombre de Jesús. Porque el reino de los cielos es ordenado. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando salió la hierba, ¿sabe cuándo se dieron cuenta? Esto es lo más maravilloso. ¿Sabe cuándo se dieron cuenta? Versículo 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Recién cuando estuvieron grandes y hubo fruto, recién se dieron cuenta los cuidadores que había habido cizaña. Eso quiere decir que no habían estado mirando el campo. Porque si hubieran salido a mirar el campo, se hubieran dado cuenta, no, aquí hay unas plantas que no han sido sembradas. Aunque parecía, ¿entiendes? Aunque parecía trigo, pero no, el trigo se siembra ordenadamente en surco. ¿Por qué está esto desordenado? Tenía que haber sido alerta. Eso quiere decir que ellos no estaban al pendiente, que ellos no estaban cuidando. Muchos lamentablemente están así, no están cuidando, no están mirando, no están viendo dentro de su hogar qué está pasando, dentro de su vida, no están meditando en su vida, qué está pasando conmigo. Porque no, viven una vida por vivir en el cristianismo. Pero no llega un momento de meditación, ¿qué está pasando conmigo? Y contrapesan su vida antigua con su vida moderna en el Señor. Cuando recién se convirtieron y lo que son ahora, y la contrapesan. Lo que yo era antes y lo que soy ahora. No nos damos cuenta, porque no estamos cuidando, no estamos analizando. Si ellos hubieran estado al pendiente, si ellos hubieran estado mirando, se hubieran dado cuenta que algo pasaba. Pero no estuvieron al pendiente. No estuvieron vigilantes. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Entonces cuando salió, entienda, y aquí quiero analizar esto,
parecían iguales. ¿Cuándo se descubrió que la cizaña no era trigo? Cuando dio fruto. Porque es en el fruto cuando nos daremos cuenta quiénes son y quiénes no son. Es en el momento de la lucha, es en el momento de la prueba, cuando nos damos cuenta quién es el verdadero cristiano y quién es el falso. Es en estos momentos que estamos pasando cuando nos damos cuenta quién es y quién no es. Es al final, cuando venga el rapto de la iglesia y Dios tenga que venir a hacer la cosecha en Los Ángeles y muchos tengan que decir: oh, se quedó el hermano, la hermana tal que tanto me hablaba, que tanto me decía. Y se quedó. Cuando dieron fruto. Muchos saben cuándo se dan cuenta quién es un verdadero cristiano en los frutos. Mire el fruto de esa iglesia. Mire el fruto de ese cristiano que dice que vale todo, de ese pastor que dice que hay que vestir como sea, porque Dios no mira el cuerpo, Dios mira el corazón. Que la santidad debe ser interna y no externa. Mire los frutos de esas iglesias. Cómo viven, su vida cómo es. Tu propia vida, amado hermano. Amigo, tú que has recibido esas enseñanzas y que las has recibido como palabra de Dios. Mira tu vida cómo es. Mira cómo te silban cuando sales con esa ropa y te silban como cualquier mujer. Te tratan como cualquier mujer. Cuando sales con esa vestimenta que no es cristiana, que tu pastor te ha dicho: no, pero eso no es así, no hay que ser legalista, no hay que ser extremista. Cuando sales a la calle, ¿cómo te silba la gente? ¿Cómo te confunde con cualquier persona? Lamentablemente hay muchas cristianas, supuestas cristianas, que las están confundiendo hasta con mujeres malas, con rameras, por su forma de vestir. Porque ese pastor que estuvo dormido y se corrompió y el diablo sembró cizaña, no se dio cuenta cuando cambió la doctrina, cuando cambió esta palabra, cuando cambió la palabra de Dios y permitió que el diablo se metiera con toda la congregación. Que hoy en día se puede escuchar lo que sea, que hoy en día se puede cantar rock, que hoy en día hay discotecas cristianas, que hoy en día se puede hacer lo que sea, corrompiendo el evangelio de Cristo. Pastores están haciendo el ridículo frente al altar, vistiéndose solo para entretener, vistiéndose hasta de Superman y de Batman, como hemos visto en las redes sociales. Están metiendo cantantes mundanos a las congregaciones que no les enseñan la verdad al pueblo. Solo cuando da el fruto, ahí se dieron cuenta ellos y dijeron, vinieron 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Ni ellos mismos se habían dado cuenta cuando el diablo había venido a sembrar. Y a veces hay muchos que dicen: Señor, no sé por qué está pasando esto en mi iglesia, no sé por qué está pasando aquí. Mírate tú mismo, amor. Mírate tú mismo, mira, Señor, ¿por qué el concilio ha llegado a tal punto? ¿Por qué esta iglesia ha llegado a tal punto? ¿Qué pasó? ¿No te diste cuenta? Y muchos le reclaman a Dios porque eso es lo que pasó. Ellos no solo se durmieron, no tuvieron visión para darse cuenta de lo que pasaba, pues estaban dormidos, porque no vigilaron, porque no trabajaron. Alabado sea el Señor. Y trataron de hacer responsable al dueño, porque le dijeron: gloria al nombre de Jesús, ¿no sembraste buena semilla? Como quien diciéndole: tú dices si has sembrado buena semilla, se te ha pasado, creo, alguna mala. ¿De dónde ha aparecido cizaña? No sabemos quién fue. ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Por lo primero, vamos a arrancarla. Pues que hoy en día hay muchos creyentes que hoy en día, de repente, bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre de Jesús, hay que tratar con pinzas ya todo esto. Se han infiltrado mucho en la iglesia. Si a veces el pastor dice algo, quiere poner algo, los demás se ofenden. Ya cuando se permite eso, ya cuando un pastor ha permitido todo eso y quiere después poner orden, los demás no van a entenderlo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. El tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarle en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Lamentablemente en el tiempo de la siega vendrá la hora de la verdad. Muchos están ahí porque no podemos acabar con la falsedad, aunque quisiéramos hacerlo.
Pero lamentablemente se está expandiendo tan rápido que no se puede acabar con tanta iglesia que ha aparecido hoy en día, con tantos falsos pastores y falsos maestros que han salido hoy en día, con tanta secta que ha salido hoy en día. Pero va a venir el momento de la siega, el momento donde todo acabe, el momento donde vendrá el Señor a recoger a su trigo, su pueblo verdadero. Lo otro será atado en manojos y será quemado, sinónimo del infierno de fuego que les espera a las personas que hicieron eso y que vivieron en esa vida. Pero el trigo será recogido en su granero, quiere decir su reino, el lugar de Él. Allí iremos aquellos que nos preocupamos por nuestras vidas. Estarás durmiendo tú, estarán durmiendo los líderes de tu iglesia, estarás durmiendo tu padre de familia, que no mira lo que está pasando en tu hogar, que no mira lo que está pasando en tu movimiento, en tu concilio, en tu iglesia. Recuerda que Dios es el Dios que hace las cosas buenas, correctas, verdaderas, lo hace bien. Él no ha hecho esto. Si me está mirando algún amigo y que ahora mismo se pregunta por qué hay tanta secta, por qué hay tanta enseñanza y está confundido, y lo único que haces es dudar de Dios, no dudes de Dios, duda de los hombres. Dios es perfecto, son los hombres los que se han corrompido, es el diablo que ante esta situación ha venido y ha sembrado todo esto. Por eso hay sectas, por eso hay bastantes enseñanzas, por eso es que hay muchos cristianos corruptos y pastores corruptos. Y tú culpabilizas a la religión en general y tú dices, por eso yo no soy cristiano. No. Ven a Cristo y conoce la verdadera palabra y entenderás cuál es lo malo y cuál es lo bueno. Es el enemigo el que saña, pero es Dios el que siembra lo verdadero. Ven para que recibas la verdadera palabra de Dios en una iglesia de santidad y de verdad. Y ahí entenderás el verdadero evangelio de Jesucristo, de santidad y de verdad. Amado Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por iluminar nuestras vidas y nuestros corazones y dejarnos tu palabra. Tu palabra nos alimenta, Señor. Tu palabra nos llena, nos satisface, Dios mío. Ilumina nuestros corazones a través de ella. Nos sacas de la ignorancia y nos limpias de todo mal. Nos ayuda siempre, amado Dios. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Ilumina nuestros corazones siempre, no nos dejes, no nos sueltes, Señor. Padre Santo, yo seré aquel cuidador, Señor, que he descuidado, que he estado dormido, y mientras he dormido el diablo ha venido y ha puesto cizaña en mi vida. Y eso está ahogando el trigo. Por eso es que mi vida es diferente. Por eso es que ya no soy el mismo. Por eso es que mi familia ya no es la misma. Por eso es que la iglesia ya no es la misma. Por eso es que el concilio ya no es el mismo. El movimiento ya no es el mismo. Señor Jesucristo, Padre, es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra culpa, Señor. Deberíamos de estar velando, deberíamos de estar alerta, pero nos dormimos, nos descuidamos. Y Satanás, el diablo, el enemigo, ha venido y ha sembrado lo malo. Ha puesto cizaña, ha puesto falsedades, falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Perdónanos, Señor, perdónanos, Dios mío. Pídele perdón, pastor, líder, pídele perdón, hermano. Tú que has permitido que el diablo manipule tu vida y malogre tu vida. Es que muchos cristianos que están corrompidos y malogrados de la mente y el corazón, sus ojos están contaminados, sus bocas están contaminados, sus manos están contaminados, que ahora hasta ya robas, estafas, manipulas tus ojos.
tiene lascivia y concupiscencia. Tu mente es una mente del diablo, donde tienes pensamientos malos hacia la gente, a tus hermanos. Señor Jesús, ayúdanos, Padre amado. Gracias, amado Jesús. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos la gloria a Dios por este mensaje de esperanza. Todos los días estamos saliendo con un nuevo mensaje. Queremos dar unas enseñanzas también de liderazgo que necesitamos. Muchas veces, a veces no podemos porque estamos en nuestro trabajo, pero estoy preparando unas enseñanzas de liderazgo para poder grabarlas, colgarlas, subirlas por este canal de YouTube que tenemos. También hacerles recordar que hay un video explicativo que hice sobre las redes, o sobre cómo suscribirse al canal, cómo entrar al canal, tanto al canal de YouTube, a la radio y a la página web. Hay un video explicativo ahí que he subido al canal, búsquenlo por favor, y ahí está todo muy bien explicado, cómo usted puede suscribirse, cómo puede recibir los videos que estamos subiendo, cómo entrar a la radio, cómo utilizar la página web. Aleluya. Que Dios me los bendiga, Dios les guarde.